hay algunos señuelos que funcionan muy bien para los tres ambientes. Digamos, el señuelo, digamos, por ejemplo, un señuelo como un X-Rap 14 les funciona para orilla, les funciona para pesca costera, y les funciona para pesca de altura. Para pesca de altura pueden ser dorados, puede ser guajo, puede ser atunes o bonitos. Y posiblemente tal vez un pez vela lo quiera atacar. No, estos señuelos, los señuelos rígidos, en la regularidad no son para peces vela y para marlin, porque ellos al golpear con su pico se asustan cuando sienten el rígido del señuelo. Entonces para ellos se necesitan otro tipo de señuelos. El color único, este color tiene una historia, y es que es el color único porque yo hace algunos años iba a pescar con un capitán, y el capitán cuando yo abría la caja me decía no, volvía a la caja y de una vez entraba en no, y entonces agarraba y me sacaba un pulpito rosado, y si yo ponía el pulpito rosado él entraba en sí. Y efectivamente, el único color es un color maravilloso para pescar a nivel costero y a nivel de altura. Pero no era el único color, como yo después le dije a mi amigo capitán. Le digo, mira, hagamos una cosa, yo confío en el color único de tu señuelo, pero yo voy a realizar pruebas con colores que no sirven, con señuelos que no son los típicos. ¿Por qué? Porque en las pruebas de campo es donde yo, digamos, como profesional en pesca, podía determinar qué tan efectivo, qué tan inefectivos son señuelos que están saliendo antes de que salgan a nivel de mercado, y ver sus potencialidades con peces en nuestras aguas. Y esto es interesante, porque no necesariamente porque un señuelo aquí en Costa Rica resulta que es la última Coca-Cola en el desierto, resulta ser que en otros países no. Resulta ser que en esos países no. Y los sacan del mercado porque ahí no funcionan. Y a nosotros nos funcionan de maravilla. Y uno dice, ay, el señuelo aquel, ese era el único, el exclusivo y el del color, y el del único color. No. Siempre, digamos, los fabricantes están innovando. Hay señuelos que mantienen y que por sus características, por norma, los mantienen en el mercado, porque tienen un alto volumen de ventas a nivel mundial. A veces cuando yo les hablo de un alto volumen a nivel mundial, resulta ser que un señuelo de estos puede vender 10 millones de señuelos en una temporada, no en un año, en una temporada. Entonces, este tipo de señuelo lo siguen vendiendo porque es tan rentable que sigue vendiéndose en todas partes del mundo y siguen los catálogos. Cuando nosotros vemos señuelos que aquí no funcionan bien, los sacan del catálogo, es que a ellos no les funcionan. Sus ventas no llegaron a, no sé, si su mínimo eran 5 millones, vendieron 3,5 y ya no les sirve, no es rentable. Entonces, cuando uno le gusta mucho un señuelo, mi recomendación, compren varios porque no son eternos. A veces esos señuelos que son muy efectivos, uno debe tener varios ahí guardaditos en su caja, porque puede ser que eventualmente no vuelvan. Vendrán nuevos, diferentes, pero no ese que le hace a uno brillar los ojos cada vez que lo ve. Es muy importante, voy a mencionarles, y claro, aquí les armé uno de tamaño gigante para que lo vieran. El uso de un líder para pesca de orilla, o pesca costero, o pesca de altura. ¿Cuál es el concepto del líder? El líder, como su palabra lo dice, en español sería líder, igual, como el que va al frente. Esa es la idea. El líder es una cuerda cuyo diámetro permite la protección del bajo de línea y que un pez dentado o que tenga, digamos, cierto nivel de abrasión a nivel mandibular o de agallas, logre romper esa línea con la cual nosotros estamos pescando y digamos, con lo triste que se pone uno cuando se le pierde el primer señuelo. Yo he tenido muchas tristezas, debo contarles.
Aún no me recupero del último, pero uno se hace el fuerte y dice, compraré uno nuevo y voy a la tienda. Entonces, el bajo de línea es muy importante para pescar. Ok, este es un tamaño enorme, pero en su debida proporción, yo les recomiendo para pesca de orilla un líder de monofilamento de nylon, que es este tipo de cuerda, nada más que más delgada, que al menos tenga una resistencia de 60 libras. De 60 a 80 libras, un líder nos va a permitir lograr poder capturar peces que tengan, digamos, cierto nivel de dentadura y de abrasión en su mandíbula, y nos permite no perder nuestros señuelos preferidos. Adicionalmente nos permite que en peleas prolongadas esa protección que necesitamos. Para orilla yo les recomiendo que sea monofilamento de nylon. Esto es porque de orilla nosotros le provocamos un señuelo más lento a los señuelos y a veces el brillo que tiene, digamos, un líder de monofilamento acerado sí puede provocar que haya una disminución en la cantidad de piques que tenemos. Sin embargo, también se puede usar un líder que sea acerado sin ningún problema. Ya esto entra a gusto de la persona. Si me preguntan que si es obligatorio el uso del líder en pesca, yo les diría no. Realmente, si usted no usa líder, tiene más probabilidades de captura. Lo que pasa es que se le disminuyen las probabilidades de sacar ese pez. Entonces va una por otra. Tengo un incremento en la cantidad de peces que agarro, pero una disminución tal vez en la cantidad que saco, porque igual me van a estar reventando la línea constantemente. Entonces, lo ideal, un líder de 60 a 80 libras de monofilamento. Puede ser armado con gasilla, es para intercambio, digamos, de los señuelos con rapidez, o puede ser armado con nudos que están diseñados especialmente para poder realizar el intercambio de los señuelos sin que estos señuelos, sin necesidad de incorporarle, digamos, el sacavueltas y la gasilla. ¿Sí? El líder, si usted está tirando de orilla, depende del tamaño que usted tenga, pero digamos, una vez armado la caña y con la cuerda, debe tener una longitud tal que a la hora, digamos, de que usted va a realizar el lanzamiento, no toque el suelo, porque eso hace, digamos, que te incomode a la hora de estar realizando. Por lo regular, yo recomendaría unos 30 o 40 centímetros de longitud del líder, ¿verdad? De tal forma, con eso es suficiente, más que suficiente. Si yo voy a pescar en pesca costera o voy a pescar en pesca de altura, ahí como yo no tengo que hacer el lanzamiento, yo sí puedo dejar que mi líder sea más largo. Entonces podría darle, digamos, para pesca costera le puedo dejar 1 metro, y para pesca de altura, dependiendo lo que vaya a hacer, pueden ser 4 o 5 metros de longitud del líder, porque ahí si estoy pescando peces de altura podría llegarme, digamos, un vela de unos 3 metros o un marlin de 5 metros que necesita un nivel de protección mayor porque ellos golpean, digamos, rozan el bajo de línea y entonces con eso proteges un poquito más, digamos, los señuelos. Pero de orilla, en lo regular, 30 o 40 centímetros es más que suficiente. Si usted se siente más cómodo con una longitud mayor, perfecto. Si lo querés más pequeñito, perfecto. Porque también en esto va una cosa, en pesca no todo está escrito ni todo es una regla fija. Lo que a un pescador le sirve, no necesariamente, vieras que yo tengo una anécdota de un pescador local, acá costarricense, que pesca horrible. Vea, no es cuento, él pesca, él tiene un sistema de lanzamiento muy raro. Él va así, él viene como así, agarra la caña, se acomoda así, se dobla y hace como un movimiento rarísimo. Y mucha gente lo ha querido como decir, no, es que mira, es que era uno pesque, no. Y es un pescador que usualmente está sacando unos peces enormes. Y además mueve la caña rarísima. Cada pescador tiene debe de encontrar
esa, en su esencia, cuáles son, digamos, las mejores cosas que le funcionen. Comodidad. Si a usted le sirve la caña más larga, más larga. Si usted es suficientemente fuerte, ¿qué importa una caña pesada? Si usted aguanta. Si usted dice, yo me siento más cómodo con una caña de grafito de menos peso, entonces usted se adapta a esas condiciones. Lo ideal es siempre confort, los equipos de buena calidad, los equipos de buena calidad son de menos pesos y entonces ahí esa es digamos, la ventaja. El fluorocarbono es más resistente que el monofilamento. Esa es la ventaja principal que tiene, digamos, con respecto al monofilamento. Ahora, los fluorocarbonos, hay unos fabricantes que los hacen con capacidad fotocromática. Lo que quiere decir esto es que el fluorocarbono, cuando incide la luz sobre la cuerda, el fluorocarbono, por esa capacidad que tiene fotocromática, absorbe el espectro de la luz que le está incidiendo y hace que la línea prácticamente se desaparezca. Entonces, para pescas muy finas, el fluorocarbono es una muy buena opción. Tiene una desventaja, y esa es una desventaja hasta que uno se acostumbra a hacerle los nudos que a él le funcionan, porque al ser una línea que es sumamente plana, ¿verdad? Muy torneada, él tiende a que con los nudos, si uno no le hace un buen nudo, tiende a zafarse del nudo. Entonces uno le aprende los nudos que le funcionan bien a él y perfecto. Y uno ve Shimano, si uno ve Yo-Zuri, o sea, uno va moviéndose en el espectro de cuerdas que uno dice, esa cuerda me va a dar la seguridad, me va a dar la calidad y el costo-beneficio es, bueno, pagué un poquito más caro por la cuerda, pero me va a brindar algo que a veces no hacen las cuerdas muy baratas, que es ese momento álgido donde llega el pez enorme, ataca mi señuelo y yo peleo con él y saco el pez. Hay cuerdas que a veces yo pego el pez grande, peleo el pez grande y justamente cuando yo ya tengo ese pez para sacarlo se reventó la línea, porque el soporte a nivel estructural no le dio lo necesario para poder alcanzar esa máxima en la pesca, que es tener aquí afuera el pescado. Y entonces, en ese aspecto, líneas de buena calidad, yo sí te digo, quien se mueve, todo pescador quien se mueve en ese espectro de líneas de buena calidad, siempre tiene un mejor aseguramiento de la probabilidad de pesca. Igualmente, en los líderes, si vas a usar líder, digamos, igual busca monofilamento de buena calidad, de cualquiera de las marcas reconocidas, y eso te va a dar muy buen rendimiento. Entrando un poquito a la dinámica, voy a contarles una cosa importante. Los señuelos pequeños están idealizados en la mente de muchos pescadores como señuelos que pegan muchos peces. Y ciertamente así es. Un señuelo pequeño tiene una gama muy amplia de capturas, pero nos movemos en una muy amplia gama de capturas de peces pequeños, en ocasiones medianos y excepcionalmente alguno grande. Pero bueno, hay pescadores que lo que les gusta es la efectividad. Entonces, si usted quiere efectividad, no tamaño, los señuelos pequeños le dan ese rango de efectividad constante. Los señuelos medianos son señuelos que son atacados por señuelos pequeños, medianos, y tienden a ser atacados más por los peces grandes. Ese es un señuelo promedio. No agarrará tanto, no es tan efectivo en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a calidad. Y aquí viene el detalle, el señuelo grande. El señuelo grande no agarra pequeños, agarra medianos y generalmente el que le llega es un pez grande. Entonces, si lo que usted busca es un pez grande, su señuelo no tiene que ser ni pequeño ni mediano, tiene que ser un señuelo que realmente ante los ojos de un pez grande que necesita energía,
no se va a comer un meneíto, sino que lo que se come es un hot dog, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. El señuelo grande es un señuelo que es atrayente para un depredador ya de cierta dimensión, de cierto calado, de fuerza. Ahí, digamos, es donde un señuelo que tenga, digamos, y al decir un señuelo grande, son señuelos que sobrepasan, digamos, los 12 centímetros, 12, 14, 16 centímetros. Entonces, estos señuelos son señuelos que sí atraen, digamos, peces de cierto tamaño y que nos pueden dar una satisfacción enorme. Como les decía, si lo que yo quiero es divertirme con mucha cantidad, entonces me busco uno de estos, pero el de 4 centímetros, y lo tiro en la orilla y estoy con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Porque todo lo muerde, ¿verdad? No hay nadie que no lo quiera morder. Pero si yo ando buscando el robalo de mis sueños, de 40 libras o 50, si yo ando buscando que ese pargo que me deje 2 horas en la playa y que todo el mundo se fue y yo todavía lo estoy peleando, son señuelos de este tamaño. Siempre, 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 la buena calidad del equipo. Y una cosa muy importante, si yo quiero peces grandes, el pez grande llegó a grande porque tiene años de crecimiento, años de experiencia en el agua. El agua es su elemento. Entonces, un pez grande no lo vamos a sacar en un minuto, salvo que tengamos la gran suerte que él solito se vino y se entregó, que sí pasa, ¿verdad? Yo he visto unas capturas increíbles cuando vemos es que el pez solito viene y él solito coletea hacia la orilla y él se encalla y acabó la pelea en un minuto y se acabó todo el drama. Cuando ese mismo pez, bajo condiciones de pelea natural, es una pelea de 40 o 50 minutos ahí con un pescador que tiene que agarrarse realmente con lo que tiene al frente. En esto es paciencia, buena letra, buena palanca todo el tiempo, buena palanca, resistencia, mantener la cercanía, digamos, si estamos pescando de orilla, lo más cercanos al agua posible. A veces un error cuando estamos pescando de orilla es que nos vamos muy largo. A mayor distancia, entre menos nos alejemos nosotros del agua, y toda esa cuerda el pez la tiene de ventaja. Amén de que la cuerda, si toca la arena, en la de menos se nos puede reventar en algún momento. Entonces, paciencia, buena letra, buena palanca, todo el tiempo, ¿verdad? Constante, ¿verdad? Sin agotarnos en exceso. En la parte del lanzamiento, ¿cuántas veces debo lanzar yo? ¿Cuántas veces creen ustedes que uno como pescador debería lanzar en 6 horas? ¿Cuántas veces? Más o menos. En la práctica, ustedes que hacen pesca, ¿cuántas veces creen que es, digamos, lo que deberíamos estar lanzando para tener buena probabilidad de captura? Bueno, ese pescador yo le aplaudo, ¿verdad? Está en una condición, es el primo hermano de Lance Armstrong. Bueno, yo les voy a decir cuál es la realidad de la pesca. Señuelo que está en el agua, pesca. La segunda regla, señuelo que está en el agua, pesca. Y la tercera regla es señuelo que está en el agua, pesca. Entonces hay 3 reglas, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. Y todas son señuelo que está en el agua, pesca. Un pescador de alto rendimiento realiza un lanzamiento cada 2 minutos, prácticamente sin detenerse a lo largo de una jornada de 6 o más horas de pesca. Por supuesto que hablamos de un pescador de alto rendimiento, estamos hablando competencia. ¿Por qué tiene que hacerlo de esa forma? Porque la competencia lo obliga, porque a nivel profesional lo obliga, está compitiendo por puntos en un campeonato. Porque si ese pescador realiza un lanzamiento cada 2 minutos, estamos hablando de 30 lanzamientos.
en 1 hora. Y eso es una salvajada, porque es realizar el lanzamiento y recoger ese señuelo, y realizar el lanzamiento y recoger ese señuelo. Pero el que cumple las 3 reglas que yo le dije, señuelo que esté en el agua es el que pesca. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que escoger un equipo que le permita mantener, no es el lanzamiento cada 2 minutos, cada uno de nosotros sabrá, digamos, su ritmo de lanzamiento. Pero sí lo importante que yo quería que ustedes supieran es que señuelo que esté en el agua es el que pesca. Y ahí es donde está la magia del pescador. Ese señuelo que está ahí, que está ahí, que está ahí, ese le permite que en algún momento el señuelo pase por donde está el pez que está ahí para emboscar, o que en algún momento ese pez que va cruzando a toda velocidad viendo a dónde está la presa, se lo encuentra. Y ese es el detalle. En la ergonomía, en el tipo de equipo que usted quiera, aquí lo importante es, ¿quién es el que va a pescar? Yo. ¿Quién es el que va a pescar? Ustedes, cada uno de ustedes. Yo les puedo decir a usted, en equipos de pesca hay de muchas marcas y de muchas clases y muy caros. Yo le puedo decir, cómprese un Banstal y una caña de grafito de última generación. Sí, vale, ¿cuánto vale? $1,700. Pero igualmente puedo pescar con una caña, con un curado y con un equipo de grafito que me cuesta $400. O puedo bajarme, dependiendo de mi presupuesto, a otros equipos de calidad. Cada uno de nosotros debe escoger el equipo que le guste, color, forma, tamaño, dimensión. Pero eso sí, preguntando un poquito la calidad del equipo. Sí, la calidad del equipo, la forma no importa. La forma es la que a mí me guste, porque al final de cuentas quien va a tener la caña en la mano, quien va a pelear con eso, soy yo. A esto una anécdota, cuando yo estaba empezando hace muchísimos años, a Costa Rica apenas estaban llegando los carretes de bait casting, había muy poquito, las tiendas manejaban mucho los spinnings, y llegó de segunda mano, llegó un carrete de bait casting. Bueno, y yo llego, lo compré, me compré la caña, me fui a Arenal, y en el primer lanzamiento, cuando mi señuelo iba en el aire, hace el carrete así, con todo el dolor del alma, se cayó de la caña y cayó en el agua. Y como yo estaba empezando, no llevaba más carretes. Entonces, casi llorando, saqué ese carrete, lo volví a ver, se le había quebrado la base. Guardé los chunchitos, me monté en el carro y me regresé a San José. Se acabó la pesca. Y entonces esa no es la idea. Ahora no, ahora tenemos muy buenos equipos de toda clase. Siempre buscando un poquito de calidad. Presupuesto sí es importante. Siempre es importante llevarse, ojalá si uno se puede llevar un equipo de repuesto, porque uno no sabe, algunas veces los equipos, pues algo les puede pasar. Muy, digamos, importante, digamos, en los cuidados del equipo, ya les había mencionado anteriormente que, digamos, los carretes no deben de sumergirse en agua salada por las características de corrosión y que se pueden dañar. Puesto porque les digo esto porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Las cañas actuales son cañas que su conformación es de grafito. Es un grafito como si fuera lápiz, nada más que a nivel molecular tiene una composición que les da muy alta elasticidad. Pero siguen teniendo una condición que es fragilidad al golpe. Entonces, aunque la caña me aguante, y hay cañas de grafito que aguantan 200 libras en peso. O sea, podría agarrar algo que pese 200 libras y si lo puedo levantar, lo levanto. Y la caña aguanta y no se quiebra. Pero si esa caña tiene un impacto con un objeto sólido relativamente sencillo, esa caña se quiebra, se fractura. Entonces, las cañas es muy importante que ustedes siempre las manejen
con mucho cuidado. Si le pueden meter, pues, si pueden comprar un tubo para cañas, perfecto. Si no, un tubo de PVC en donde usted meta la cañita y ahí va la caña. Si es en el carro, no importa, pero usted la lleva en un lugar donde nadie se la pueda golpear. Porque, como le digo, y las cañas, a veces uno dice, es que qué raro, se me quebró la caña y lo que pegué fue un jurel de este tamaño. Es que ya venía golpeada previamente. Y como es una inversión que hacemos, yo les recomiendo con mucho cuidado, igual con los carretes. Los carretes, lo ideal es andarlos en un bolsito, algo que los proteja, que no tengan golpes, de tal forma que su inversión prevalezca por largo tiempo. Cuando hablamos de alta mar, ya hablamos de que nos vamos a mover a zonas donde hay peces muy grandes. Estos peces que se mueven en las corrientes oceánicas, todos son velocistas, todos. No hay ninguno de ellos que no alcance niveles que superen fácilmente los 60 kilómetros por hora. Y cuando uno piensa 60 kilómetros por hora, lo que hay que ver es un carro a 60 kilómetros por hora para ver cómo un pez se le puede escapar a uno a esa velocidad. Y de ahí para arriba. Hablamos de guajus que llegan a los 100 kilómetros por hora, de peces vela a 130 kilómetros por hora y de marlins que pueden aguantar sostenido 80 kilómetros por hora por un periodo bien prolongado. Cuando uno piensa en eso, piensa que en los señuelos que vamos a utilizar tienen que ser señuelos que hidrodinámicamente puedan moverse bien a velocidad. A todo esto, en la teoría y en la práctica de la pesca de altura, 5 nudos, que es 1.8 kilómetros por hora, 5 nudos es lo mínimo, porque si nosotros vamos a menos de 5 nudos, y eso lo mide, digamos, el capitán ahí con un aparato que es GPS, ¿verdad?, de posicionamiento global, esos 5 nudos es lo mínimo que se usa para pescar peces grandes, marlin, vela, dorados, atunes, guajos. Los señuelos, en términos regulares, todos son bastante superficiales. Hay algunos que trabajan totalmente, los teasers trabajan totalmente a nivel superficial. Y hay algunos que trabajan en el espectro de 1 metro de profundidad. Pero lo importante es que ese señuelo, cuando se viene moviendo atrás del barco, venga a velocidad para que atraiga, digamos, los diferentes peces que se están moviendo en ese espectro. El motor de un barco, lejos de alejar a los depredadores marinos, lo que hace es que los llama a la cita. En las corrientes oceánicas, cuando hay turbulencias muy grandes, lo que implica es que hay alguna actividad depredatoria en sardinas, en bonitos, y son esos cardúmenes que uno ve en las aguas en donde los depredadores los están atacando y hay un movimiento superficial muy alto, digamos, se ve ese movimiento y esa turbulencia a nivel superficial. El motor del barco lo que hace es atraer esos depredadores. Entonces, cuando yo estoy trabajando en un barco grande va a trabajar 7 posiciones. 7 posiciones porque el barco grande tiene, digamos, no sé si ustedes han visto en los yates que traen unas astas muy largas a los costados. Esas astas se llaman astas de distribución. Entonces esas astas donde se abren lo que permiten es colocar señuelos en diferentes puntos sin que estos señuelos se entremezclen a la hora de que el barco se va moviendo, digamos, en la trayectoria que lleva. En los barcos muy buenos, 7 posiciones, ¿verdad?, llevan posiciones y van buscando los ojos de agua, digamos, donde viene la embarcación se hacen 7 olas. Entonces ahí se ven las 7 olitas que se van produciendo por la turbulencia donde pasa el motor. En cada una de esas olas, después de la tercera, hay espejos de agua a los lados, que es donde el agua blanca, y ahí se hace el espejo, está el agua más clara. En esas posiciones se van colocando los diferentes señuelos, los teasers, y en la última posición, ¿verdad?, en la posición Top Gun, en esa posición se pone el señuelo tonto.
El señuelo tonto es un señuelo, el más grande que usted tiene, lo pone allá atrás y él va tontico allá. Mientras los otros señuelos son señuelos más vivaces, de más movimiento, de más turbulencia, señuelos que cavitan, entran en el agua, explotan por cavitación, hacen un burbujeo enorme, más el efecto del movimiento de sus faldas. Este movimiento de la falda, por efecto hidrodinámico, los hace parecer como si fueran presas que se están moviendo en ese espectro. Cuando los peces grandes se acercan a la distribución por efectos del sonido del motor, lo que hacen como depredadores es escogen lo que en su instinto es el señuelo que pudiera ser más fácil de matar. Entonces, entran a la distribución, escogen un señuelo y usted ve el ataque sobre ese señuelo. A veces fallan el señuelo, entonces se dan vuelta y atacan el señuelo del otro lado. ¿Y por qué la posición última, la del Top Gun? Porque resulta ser que donde el pez no pudo engancharse en ninguno de esos dos señuelos, porque los espadeó o porque fue muy rápido el ataque y no logró engancharse adecuadamente, donde él ya se retrae y se topa al tontito que viene ahí, ese dice, ese es el mío, ¿verdad? Y esa es una posición que produce, pero cantidad de piques y de buenas capturas A todo esto, los carretes son carretes más grandes, son carretes, digamos, que tienen mayor cantidad de cuerda. Para pesca de altura, uno podría decir que un carrete al menos debería tener unas 450 yardas de cuerda. Esto es porque no sabemos qué nos va a llegar. Si nos llega, digamos, un marlin bebé, un marlin bebé es un marlin de 300 libras. Eso es un marlin bebé. Y un marlin bebé con menos de esa cuerda nos pone en un problema horrible. Si ya es el hermano mayor de ese marlin bebé de 500 libras, todavía peor. Y si nos llega el papá, que alcanza más de 1000 libras, eso es como tener pegado un toro al chirriche o al maracrianza, ¿verdad? Entonces, dependiendo, digamos, de las especies con las que estamos buscando, así debe ser el tipo de carrete que nosotros vamos a utilizar como carrete de trolling. Carrete de trolling tiene las mismas características de un carrete de bait casting, igual es un carrete que va a nivel superior, igual la bobina cuando liberamos el botón disparador, libera la bobina y queda libre, pero la diferencia es que nosotros no casteamos con este carrete. Lo que hacemos es que ponemos el señuelo en el agua y con cuidado dejamos que fluya la cuerda hacia la posición en donde queremos que esté el señuelo posicionado. Igualmente tiene el sistema de freno y tiene algunos, digamos, tienen sistema de palanca en donde yo ya previamente he regulado el freno y entonces el freno lo pongo a medio para que cuando se da el pique, el pez saque y ya después aprieto al nivel máximo de freno. Un freno muy débil, y esto se los digo porque mucha gente, pescadores, tienen mucha efectividad, usan bien los señuelos, tienen mucho pique, pero pierden cantidad de peces y no saben por qué. Entonces todo el tiempo es ese cuento, mira, me llegaron 5 velas y se me fueron 4, me llegaron 3 atunes y se me fueron 2, me llegó tal cosa y resulta ser que el freno muy débil, cuando venimos troleando el pez, cuando agarra el señuelo, es un efecto donde él se da vuelta, son dos fuerzas en contrario. Entonces él sale en una dirección y el bote en otra. Ese momento es un momento de impacto del anzuelo sobre la boca del pez, pero si la tensión está muy débil, el impacto no es lo suficientemente bueno, entonces el pez queda pinchado. Y como quedó pinchado, en un momento de pelea, que puede durar 10, 15 minutos, a los 7 minutos él se zafó el señuelo, ¿verdad? No lo pudiste agarrar. Entonces, en trolling es muy importante que usted lleve muy bien regulado el freno del carrete para que usted tenga las más altas probabilidades de enganche de las diferentes especies que está buscando. Igualmente sucede en pesca costera si estamos trabajando igual señuelos a nivel de troleo. No excesivamente débil el nivel de freno,
para poder nosotros realizar un muy buen enganche de esos peces que nos llegan.